Gracias, profesora. Jóvenes, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, Ah, ya me profe. había Buenos espantado. días, profe. Buenos días, ¿Qué pasó, profesor. alumno? Bien, alumnitos, Buenos qué bueno días, que... profe. Buenos días, qué bueno que sí me escuchan. Yo ya me estaba espantando de que, ay, no sirve mi micrófono, ya no le sea esto. Bien, ¿cómo están, alumnitos? Bien, 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 profe. profe, ¿y usted? Bien, bien, gracias. Pero traen toda la actitud por lo que escucho, ¿eh? ¿Cómo están, alumnitos? Bien, profe, bien, ay, bien. ¿Tienen sueños? ¿Están cansados? ¿Qué tienen, alumnitos? Yo ya le dije. Ah, muy Estamos qué bueno, tapados. alumnitos. Espero que ya hayan tomado algo calientito, un té, un chocolate, porque realmente está haciendo mucho frío, o por lo menos yo percibo ese frío. ¿Estudiaron para esta sesión o no? Sí. Sí, profe. No, pues sí. Ya vi que traen todas las ganas, alumnitos. No, profe, no estudié. Hace sueñito, miren, sí, es cierto. Son las 11 y todavía tenemos sueño. Está bien, está bien. Y sí, alumnitos, hasta cierto punto también entiendo que no hayan estudiado, pues porque van a decir, profe, pues para eso estoy aquí, ¿no? Para que usted me enseñe algo diferente. Pues vamos a tratar. Jóvenes, ¿sí pueden visualizar el link que compartí en el chat? Sí. ¿Sí? Ujú. Sí, Ok. profe. Cuando tengan tiempo libre, revisen ese canal en YouTube. Espero que les pueda servir para reforzar estas clases de historia. Sé que no tiene tantos temas, pero pues ustedes a final de cuentas creo que están los principales y pues el conocimiento de la historia. No, pues buscar algo serio, se fue el Ah, ya están cantando, nos reciben con música. Veo que tienen toda la actitud. Alumnitos, cuando tengan tiempo, revisen ese canal porque trae temas de historia que les pueden servir a ustedes para su estudio. ¿De acuerdo? Está bien, profe. Ok, Ok, profe. Claro, ok, profe. ok, alumnitos. ¿Alguien puede decirme qué fue lo que revisamos en la última sesión de Historia Universal? Porque el sábado anterior ustedes revisaron lo que fue Historia de México, pero asegúrense de revisar lo que fue Historia Universal. Díganme, alumnitos, y ya saben, para hacer esto Mesoamérica. más, a ver, ¿te escucho? Recuerden, alumnitos, que para hacer esto más rápido y más práctico, enciendan su micrófono y externen su participación, ¿sí? ¿Qué fue lo que revisamos en Historia Universal? Mesoamérica. Lo de Y Mesoamérica, Aridoamérica y Oasisamérica fue de historia de México, alumnito. Pero qué bueno que te acuerdas de eso. Pero ahora de En historia Historia universal. Universal estuvimos revisando pues los periodos de tiempo y los siglos que abarcaban. Ok. Por ejemplo, vimos la periodización de la historia, que se divide en 4 edades. ¿Las recuerdan? Más o menos, profe. A ver, ¿cuáles? Dígame Era una. edad antigua, edad Bien. media, edad moderna y edad contemporánea. Ah, muy bien, muy bien. Y también revisamos lo que eran los siglos, que los siglos abarcan 100 años, los milenios 1000, las décadas 10, los lustros 5 y así. Qué bueno, alumnitos. También recuerdan que estuvimos revisando lo que fue la etapa intermedia entre la edad moderna y la edad contemporánea y que incluso de ahí surgió un fenómeno cultural muy importante. ¿Alguien recuerda cómo se llamó ese movimiento? Empieza con R. Revisen su guía, revisen sus apuntes. Renacimiento. El Ah, Renacimiento. muy bien. Y que de ese fenómeno Muy bien, y que de ese fenómeno cultural, pues ustedes hasta cierto punto revisaron que lo importante era que el ser humano ya empezara a pensar de una forma más racional, más humana en cuanto a lo que iba viviendo, y que incluso surgió una corriente cultural muy importante. ¿Cuál fue? Empieza con H. ¿Alguien recuerda cuál fue el movimiento cultural que empieza a fortalecerse durante el Renacimiento? Y que incluso tiene la esencia en este nuevo plan y programa que estamos manejando. ¿Alguien lo recuerda? Empieza con H. Humanismo. Exacto, es el Esta humanismo. se Muy bien. termina con oye antes de la O va la M, ya, después de la H la U y así. Abuelita. Ok, era el humanismo y que incluso estuvimos revisando ciertos conceptos que empezaron ya a desarrollarse durante esta etapa, como por ejemplo
el feudalismo, burguesía, capitalismo. ¿Alguien recuerda qué era el capitalismo? Porque es parte importante para que pudiera lograrse todo esto que vamos a revisar a continuación. ¿Alguien recuerda qué era el capitalismo? ¿Cuál era su base? ¿Esta ideología que fomentaba? ¿Cómo fue que debido Que a eso una se fueron sola desarrollando? persona se adueñaba de todo. A ver, otra vez, repítelo. Que una sola persona se adueñaba de todo. Pues sí, prácticamente una persona con poder económico tenía lo suficiente como para controlar a otras personas a través de esta ideología del capital, ¿verdad? Pero sí recuerdan también qué les dije que era el capital, porque no solamente es dinero, ¿eh? Recuerden, almitos, que esta ideología del capitalismo busca ciertas actividades que le vayan generando más ingresos, más capital, pero recuerden, el capital no solamente es dinero, pueden ser bienes como inmuebles como terrenos, edificios, máquinas, todo eso que vaya fortaleciendo al capital le va a generar más ingresos. ¿Estamos? Bien. Debido a estas corrientes del Renacimiento y del humanismo, poco a poco se fueron descubriendo grandes invenciones por parte del ser humano. Aquí nos está diciendo, alumnitos, que la imprenta fue perfeccionada porque no fue creada por él, fue perfeccionada por Johannes Gutenberg. Y otras invenciones como la brújula y la pólvora tienen sus antecedentes en China. Alumnitos, ¿la pólvora para qué funciona? ¿Para qué sirve? ¿Cómo podemos utilizarla? Para los explosivos. Ah, muy bien. Fuegos Fíjense, artificiales. exacto. Fíjense cómo esta invención de la pólvora tuvo dos orígenes o tuvo dos utilidades. La primera, los chinos la habían inventado solamente para crear fuegos artificiales, para puro divertimento, para puro arte visual. Pero ¿qué creen? Que el ser humano tiene ese lado negativo, ese lado malo y empezó a utilizar la pólvora para las armas. Quienes hayan visto Kung Fu Panda, creo que es la 2 o la 3, pues se pueden dar cuenta de todo lo que llegó a ocasionar lo que fue la pólvora. Ahora, otro concepto que viene subrayado en lo que está exponiéndose es el descubrimiento de América, alumnitos. ¿Qué es lo que recuerdan que les hayan enseñado sobre este proceso histórico del descubrimiento de América? Pues que fue primeramente Américo Vespucio el que la descubrió y que llegó, bueno, antes que todos los Ok, alumnito, ¿cómo te llamas? Emiliano. Emiliano, ¿tú me estás diciendo entonces que Américo Vespucio descubrió este territorio? No. Fue lo que yo recuerdo alguna vez haber escuchado. Ok, ok. Carlos, En realidad, el que lo descubrió fue Cristóbal Colón, pero Américo Vespucio fue el que se dio cuenta de que era otro continente porque pensaban que era la India. porque era una parte, porque llegaron a pensar que era una parte inexplorada de la India, ¿verdad? Pero si Cristóbal Colón descubrió este territorio, ya sabemos por qué se llama América, ¿verdad? Por Américo Vespucio. Entonces, ¿por qué no le colocaron desde un principio Colombia? Porque, como lo dijo su compañero, no sabía realmente que había llegado a un nuevo territorio. ¿Estamos? Bien. Esta siguiente imagen, alumnitos, ¿hace referencia a lo que estamos hablando o no? Sí. Sí. Ay, a ver, ¿por qué hace referencia? A ver, díganme qué es lo que observan. Cristóbal Colón. Ay, ¿quién es Cristóbal Colón? ¿Cuál de todos esos personajes que salen ahí, quién es El Cristóbal de Colón? rojo. Ah, no, no, no. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y qué más observan? ¿Qué elementos están observando en esa imagen? Peleas, como que están ¿Crucifijos? conquistando ya Crucifijos, muy territorio. bien. Como que están peleando, están conquistando, muy bien. ¿Qué más? ¿Podría ser representación de la evangelización? Muy bien. Podría decirse que son antecedentes de cuando llegaron los españoles a evangelizar aquí, porque están observando cruces, ¿verdad? E incluso, ¿quién está sosteniendo del lado izquierdo de la imagen la cruz? ¿Es un militar o cómo está vestido? Un sacerdote. Un sacerdote, ¿verdad? Ta- Fíjense, También podría ser la llegada de la religión a la ese lugar. llegada de todo, ¿verdad? De la religión, de la cultura europea, de Cristóbal Colón, de las armas, de la guerra, de la conquista, de la colonización, de las muertes. Todo eso y más puede representar esta imagen, ¿no? ¿Las clases sociales también podrían ser?
Exacto, porque ahí podemos visualizar cómo los que van llegando, pues prácticamente tienen buenas vestimentas hasta cierto punto, pero ya se dieron cuenta que también hay personas que ni siquiera tienen ropa. ¿Sí lo notan, alumnitos, o no? Sí. Sí, profe. Ahora, alumnitos, dos aspectos principales que nos tiene que poner a pensar esta imagen. La primera es, fíjense cómo los dos elementos principales centrales, que es Cristóbal Colón junto con el sacerdote, nos está indicando en esta imagen que llegaron la guerra, la conquista, las armas, representada en esa espada, y el sacerdote, la religión, la cruz, el nuevo Dios. Y fíjense cómo están representadas las personas indígenas de ese territorio. Hasta incluso se puede pensar que son bárbaras, ¿verdad? Que son primitivas, porque para empezar no están vestidas. Fíjense, alumnitos, cómo a través también de estas imágenes querían imponer la voluntad cultural de Europa. Querían hacerte menos, o bueno, querían hacer menos a la gente que encontraron aquí, pero ustedes en sus clases de historia de México se van a estar dando cuenta que las culturas prehispánicas que conformaban a la civilización mesoamericana de salvajes y de primitivos no tenían nada, porque antes de que llegaran los europeos españoles, aquí ya había cultura. Aquí ya había un gobierno, aquí ya había desarrollo humano, alumnitos. Ahora, la pregunta es, ¿realmente la llegada de este personaje vino a modificar positivamente todo lo que ya tenían? ¿Qué No. piensan ustedes? No. No. Porque si me dicen, pues sí y no, profe, aquí lo que importa es el por qué es positivo y por qué es negativo, alumnitos, porque incluso mucho de lo que llegaron a traer los españoles lo seguimos utilizando. Digo, todos tenemos ahorita una religión católico-cristiana, ¿no? Todos hablamos castellano, bueno, español. Hay que revisar, alumnitos, que no todo lo que se logró a través del mestizaje cultural es negativo. Hay cosas positivas que se están rescatando y que nosotros en la actualidad seguimos utilizando. Aquí lo importante es que debemos de reconocer que todo esto que estamos viviendo tiene un origen y es nuestro deber saberlo para poder entenderlo. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ahora, fíjense, alumnitos, cómo poco a poco, debido a estos viajes de exploración, grandes imperios como el portugués y el español se empezaron a repartir el mundo. Aquí en esta imagen, ustedes están observando cómo a través del Tratado de Tordesillas, aprobado por el Papa, se dividieron el mundo a explorar y a comerciar entre españoles y portugueses. ¿Nunca se han preguntado por qué en Brasil hablan portugués? Pues ahí está la respuesta, alumnitos, visualizándose. Ahora, aquí mi pregunta, ¿creen que llegaron los españoles y los portugueses a preguntarles a los indígenas americanos si querían realmente ser descubiertos? ¿Si querían realmente ser conquistados, colonizados? ¿Creen que les preguntaron? Pues no. No, profe. No. Ahora, ¿creen que llegaron con flores, con rosas y chocolates? Ah, mira, oye, vengo a educarte, a reculturalizarte. ¿Sí quieres esto? Obviamente no. En la imagen anterior observamos que llegaron con ¿qué? Con armas y con Armas. religión. Con Con la espadas. espada y con la cruz por delante, ¿verdad, alumnitos? Y es cosa que nosotros debemos de saber. No, el conocimiento no estorba, alumnitos, y de verdad si pueden hacer un repaso a todo esto, leyendo su guía, viendo ciertos documentales, viendo ciertos videos, créanme que su mundo se va a expandir. En este mapa podemos observar cómo se repartió el territorio a través del Tratado de Tordesillas entre España y Portugal. Hasta aquí, alumnitos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, No. profe. No, profe. Ok, si les va surgiendo alguna duda, alguna pregunta, anótenla y yo después se las contesto, alumnitos. Ahorita pueden encender su micrófono y decir, profe, yo tengo dudas respecto a esto. Recuerden que ustedes son quienes hacen estas sesiones con sus participaciones. Otro aspecto muy importante que tuvo como base el Renacimiento y el humanismo fue la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque ese personaje que ustedes están observando en pantalla se enfrentó al monstruo económico, político y cultural más fuerte e importante de esa época. Martín Lutero, ¿contra quién se enfrentó, alumnitos?
Era una institución que tenía todo el poder político, económico y ¿Contra la cultural. religión? ¿Contra quién? La religión. Pues más que contra la religión, fue contra la iglesia que profesaba esa religión. Recordemos que este personaje, Martín Lutero, no tuvo nada en contra de la religión, sino a quienes representaban esa ideología. ¿Y qué institución la representaba? Pues la iglesia. ¿Sí? Él se quejó de los malos manejos que estaban realizando, porque ¿cómo crees que te van a cobrar la entrada al cielo a través de las indulgencias? Tú podías ser todo un pecador, pudiste haber quebrantado todos los mandamientos, pudiste haber fomentado todos los pecados, pero si tú al final de tu vida te arrepentías y aparte donabas todo para la iglesia, mira, tenías comprado tu entrada al cielo. ¿Ustedes qué opinan de eso? Porque este personaje fue el que denunció todas esas actividades corruptas de la iglesia. ¿Estuvo bien o estuvo mal? Porque creía. profe, A ver, sí. yo creo que estuvo bien. Ni a Lupita que estaba participando no le escucho, no sé si se apagó su micrófono o... Sí. Profe, le quería comentar que también creo que yo había escuchado que antes la iglesia, cuando creó la Biblia, comenzaron a mentir diciendo que si la compraban ya tenían reservado un sitio en el cielo. Es que mira, tú sabes que en ese tiempo, a través de lo que acabamos de ver ahorita de la imprenta, no todos podían adquirir lo que era un libro. ¿Quiénes creen que podían en esa época comprar un libro? La clase noble, la clase baja. ¿Quiénes? La clase noble, ¿no? La noble. Exacto. Jimena, te escucho, Jimena. Puede ser también que no le gustara porque estaban utilizando el nombre de Dios para poder obtener recursos materiales o recursos, ¿cómo decirlo?, económicos. Exacto, Pues porque esto no es lo que profana no es lo que profana a Dios, se supone. Es lo que tú estás mencionando, o sea, Martín Lutero era un erudito, ¿sí? Él decía, oye, ¿dónde dice en la iglesia que tú me tienes que, bueno, que te tengo que dar cierto porcentaje de mi dinero para poder entrar al cielo? Es lo que estaba denunciando este personaje, no le gustaban todas esas actividades corruptas por parte de la iglesia y es por eso que poco a poco estuvo fomentando esta reforma protestante, porque incluso sabemos que la religión tiene cierta ideología filosófica muy positiva, que sí estaría bien que siguiéramos, pero ya cuando cada quien la interpreta como quiere, pues bueno, cada quien la va a acomodar conforme a sus propias ideas. Porque incluso aquí, desde otra perspectiva, el Renacimiento fue también una época de crisis, pues durante esta ocurrieron la Reforma Protestante y las guerras de religión. Obvio que estas guerras de religión se iban a desatar debido a que este personaje pues ya puso a pensar al resto de la población. Así, la Reforma Protestante sacudió los antiguos parámetros de la moral feudal y del catolicismo tradicional. Fíjense cómo al hacer este personaje, Martín Lutero, este tipo de denuncias, pues ya puso a pensar al pueblo y dijo, oigan, es cierto, Martín Lutero no está tan loquito, ¿por qué hace esto la iglesia? ¿Por qué mueve la religión a su favor? Europa quedó dividida en países católicos y protestantes. La iglesia y los países católicos fomentaron la contrarreforma religiosa. Cuando vio la iglesia que estaba perdiendo adeptos debido a lo que estaba haciendo Martín Lutero, se reunieron y dijeron, oigan, tenemos que cambiar un poco porque ya estamos perdiendo muchos adeptos. Vamos a iniciar esto. ¿Y qué fue? La contrarreforma religiosa. Y lamentablemente, alumnitos, también surgieron las guerras de religión, debido a que el ser humano, por más que quiera entablar un diálogo a través de las ideas, pues nunca va a faltar aquel que utilice las invenciones para mal. ¿Quedó claro, alumnitos? Sí, maestro. Sí, profe. Ok, entonces, Reforma Profe. Protestante, ¿quién la encabezó? ¿Quién encabezó la Reforma Protestante? Marín Lutero. Martín Lutero. ¿Por qué? ¿Por qué? Inciso A, porque le caía mal Dios. Inciso B, porque quería tener seguidores en las redes sociales. Inciso C, porque estaba denunciando las actividades corruptas por parte de algunos miembros de la iglesia. ¿Qué inciso elegirían? El C. El C. Sí. El B. Oye, el B. Bueno, sí, ¿eh? Porque Instagram sí tiene muchos seguidores este personaje. Muy bien. Muy bien, alumnitos. Muy bien. Oigan, ¿y quién fue el que descubrió este territorio?
¿Quién descubrió América? Porque desde ahí del título está mal, pero pues bueno, ¿quién Cristóbal descubrió América? Colón. Cristóbal Colón. Américo Vespucio, no sé cómo se pronuncia. Cristóbal Colón. Se pronuncia Américo Vespucio, pero la respuesta correcta es Cristóbal Colón. Y recuerden, mitos, Cristóbal Colón no solamente hizo un viaje, hizo 4 viajes. Lo lamentable es que solamente nos enseñan el primero, el que inicia, bueno, el que inicia en agosto y culmina el 12 de octubre del 1492 con el descubrimiento de ese territorio. ¿Sale? Espero que estén haciendo anotaciones, espero que realmente ustedes estén generando preguntas para poder contestar todo este curso. Muy bien, alumnitos. Ahora, 3 principales objetivos de que poco a poco esto del Renacimiento y el humanismo estuvieran impactando en diferentes ámbitos están plasmados ahí. Díganme, ¿cuál es el primero que está subrayado? La La búsqueda búsqueda de metales preciosos. Muy bien. ¿Y qué metales preciosos eran esos? El oro. El oro y la plata, creo, ¿no? Muy bien, el oro y la plata. Poco a poco en esa transición del feudalismo al mercantilismo, alumnitos, fue por eso, porque se preguntaron, bueno, ¿y de qué me sirve tener tantas tierras si no puedo generar más dinero? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces voy a explorar esas tierras para ver qué me pueden dar. Y poco a poco, debido a esas exploraciones, empezaron a encontrar metales preciosos como los mencionados, el oro y la plata. Eso es básicamente el mercantilismo. Ahora los países ya no se veían como grandes y tenían grandes proporciones de tierra. Ahora los que tuvieran más metales preciosos eran los países más poderosos. ¿Cuál es el segundo concepto subrayado? La necesidad de encontrar nuevas tierras para el comercio y la agricultura. Ok, ahora, alumnitos, ¿ya se dieron cuenta que ahora querían las tierras para comercializar, para tener un mercado más amplio y ya no solamente para la agricultura? ¿De qué me sirve tener todo esto si no tengo a quién vendérselo? Esa es la base del capitalismo. Vamos a generar a gente con necesidades. ¿Cuál es la tercera idea subrayada? El deseo de evangelizar a El los deseo de nativos en el el nuevo nuevo mundo. mundo. nativos en el nuevo mundo. Oh, muy bien. Aquí cuando llegan los españoles europeos, alumnitos, ¿qué tipo de religión tenían las culturas prehispánicas en Mesoamérica? Eso ya lo saben. A ver, díganmelo. Politeístas. Ah, muy bien. ¿Y qué es eso de politeístas? ¿Que creían en los policías o qué? Que Creen en más de un solo Creían en deidad. muchos dioses. Ah, que creían en varios dioses, en varias deidades, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo contrario a politeísta? ¿Creían en un solo dios? Monoteísta. Exacto, monoteísta, alumnitos. Y recuerden que 3 de las regiones muy importantes en la actualidad son monoteístas: judaísmo, islamismo y cristianismo. ¿Estamos? Muy bien, alumnitos, muy bien. Veo que sí están funcionando también sus clases de historia. Qué bueno que prestan atención, porque recuerden que todo esto se hace por y para ustedes. Hasta aquí, alumnitos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran aportar? ¿No? ¿Nadie? Porque prácticamente terminamos lo que es el bloque 1 con estos temas que son de mayor prioridad y relevancia. ¿Estamos? Porque también se les pidió que ustedes leyeran los temas del bloque 2, que es lo que vamos a analizar, de mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX. Ustedes saben que el Renacimiento se da entre los siglos XV y XVI y que abarcan aproximadamente de 1401 al 1600. Aquí el título del bloque 2 es de mediados del siglo XVIII. ¿En qué año inicia? Mediados del siglo XVIII. ¿Nos escucha, alumnitos? Primero piensen, siglo XVIII, ¿qué años abarca? Ah, de tal a tal. ¿Cuál es la mitad? Esta. Díganme, alumnitos. ¿De qué año? 1750. Ah, muy bien. Esa iba a ser la pregunta. ¿De qué año a qué año abarcan estos episodios de la historia? ¿De 1750 a? Piensen, hagan sus cuentas, sus A anotaciones. 1900 por ahí. ¿A 1900? 1850. 1850. 1800. Exacto. A 1850. Profe, ¿a poco en tan poquito tiempo nos va a enseñar 100 años de historia? No, alumnitos, porque si ustedes se ponen a revisar,
Hay veces que un tema te lleva a otro, te genera varias preguntas, te genera varias dudas y ni siquiera puedes resolver las que te generó el primer tema. Esto de la historia es muy extenso. Por eso se les pide que ustedes poco a poco vayan dosificando los temas, sus horas de estudio, para que cuando lleguemos a esas sesiones los sábados, pues puedan externar ciertas dudas que le causaron ciertos temas. ¿Alguien que me pueda leer el título, por favor? ¿Qué es lo que dice ahí? La ilustración y la Las nuevas ideas, la ilustración y la enciclopedia. Muy bien, las nuevas ideas, la ilustración y la enciclopedia. Desde el título nos tenemos que poner a pensar, alumnitos, las nuevas ideas. Profe, yo ni conozco las viejas ideas y ya me están presentando las nuevas ideas. Pues, ¿de qué trata todo esto? Alumnos, abro con la siguiente pregunta. ¿Creen que la educación y la cultura pueden hacer cambios en una sociedad? Analicen, reflexionen. ¿La educación y la cultura pueden hacer cambios en una sociedad? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Analicen, respiren, oxigenen el cerebro, tranquilos. Repito la pregunta, ¿la educación y la cultura pueden hacer cambios en una sociedad? Sí. Sí y no, Sí. maestro. A ver, fue alumnita la que dijo sí y no, ¿verdad? Sí, ¿Quién fue? ¿Cuál es tu nombre? Mariana. A ver, Mariana, ¿por qué sí y por qué no? Está interesante esa respuesta. ¿Por qué sí y por qué no? Porque pues es como lo que hemos dicho que pues, o sea, es muy difícil que la gente llegue como a entender varias ideologías que tiene otras personas y no sale el que dice, no, pues yo digo que no y empieza a hacer como que varias cosas y lo que no es como que, bueno, Ok, entonces tú me estás diciendo que no se puede realizar este cambio debido a que hay personas que no pueden empatizar o entender el cómo piensa otra persona, ¿verdad? sí, y hay otras personas obviamente que sí lo entienden y hasta pues tratan como de mejorar esas ideas para hacerlo mejor. Y ya te estás dando cuenta que esto ha ocurrido a través de la historia, porque el título te dice las nuevas ideas, la ilustración y la enciclopedia. Entonces, ellos que vivieron en esa época de cambio cultural y de educación, cómo se habrán sentido? Porque si tú en la actualidad estás viendo que hay personas que no toleran las ideas de otros, ahora en esa época, Emiliano, te escucho. Pues complementando la idea de mi compañerita, también puede depender mucho también como de el interés de cada persona en, pues ahora sí que este estudio o la ignorancia de otras. Pues sí, Emiliano, porque yo siempre lo he dicho, el conocimiento no estorba. Y uno de los tantos males que tiene nuestra sociedad es que la gente hasta cierto punto desconozca algo, sea ignorante. ¿Por qué? Porque una persona ignorante es fácil de controlar, fácil de engañar, fácil de manipular. ¿Sí? Alumnitos, ¿qué fue la ilustración? Porque aquí nos está hablando sobre esta corriente filosófico-cultural de la ilustración, pero en sí, ¿qué fue? La leo, presten atención. Se define la ilustración o iluminismo como un proceso histórico en el que floreció el pensamiento racionalista y liberal en Europa. ¿Por qué racionalista, alumnitos? Porque poco a poco el ser humano se puso en el centro para poder explicarse ciertas situaciones culturales, políticas, económicas que se estaban desarrollando. Y este movimiento de la ilustración se desarrolló durante todo el siglo XVIII, por lo que se conoce a este como el siglo de las luces o la era de la ilustración. Prácticamente tenían a la razón como la luz de todo, esa luz que representaba a la razón contra la oscuridad de la ignorancia. Y adivinen qué institución era quienes fomentaban esa oscuridad, alumnitos. ¿Quién? ¿La Pero bueno, iglesia? ya, ok, pero ¿por qué la iglesia no quería que la gente empezara a pensar por sí sola, por sí misma? ¿Por qué? ¿Qué iba a Porque pasar con así ellos? los Porque tenían si con no una iban a... sola opinión. Porque tal vez tenían su Porque control. probablemente habría un castigo divino, por decirlo de alguna manera, como ir al infierno o cosas por el estilo. Pues sí, porque de ahí se desatan dos conceptos, lo que es hereje
y lo que era idólatra. El idólatra era aquel que adoraba a diferentes dioses, que no sean de, bueno, que no hubiera sido de la religión católica, y el hereje era el que iba en contra de las ideas de la iglesia. ¿Sí? Jimena, ¿qué pasó, Jimena? ¿Quieres participar, Jimena? No, lo levanté por accidente, una disculpa. Ok, ok. Alumnitos, estos personajes que van a aparecer contribuyeron mucho a este movimiento de la ilustración, el cual prácticamente hacía que la gente se pusiera a pensar, que se cuestionara todo lo que estaba viviendo. ¿Quiénes fueron estos personajes? Thomas Hobbes, John Locke, Immanuel Kant. Me imagino que estos lo revisaron cuando estuvieron analizando este tema. E incluso este personaje me causa un poquito de risa porque en sus libros de texto aparece como Juan Jacobo Rousseau, pero es Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot y Jean de Alembert. Estos dos últimos, Denis Diderot y Jean de Alembert, crearon algo, alumnitos, que en la actualidad todos tenemos en nuestra biblioteca personal. ¿Qué creen que inventaron estos dos personajes? La Biblia. La No, enciclopedia. Biblia no, la Biblia recuerda que era un símbolo de esta institución de la iglesia, pero ¿qué inventaron esos dos personajes que fue símbolo de este movimiento de la ilustración? ¿Ya lo dijeron por acá? La La enciclopedia. enciclopedia. La enciclopedia. Esa enciclopedia viene siendo o es una comparación con el Google actual, alumnitos, porque en esa enciclopedia se acumulaba todo el conocimiento de estos personajes. Pero ¿qué creen? Que algunos ensayos y artículos que poseía esta enciclopedia fueron sancionados por la iglesia. ¿Por qué? Porque no le convenía que este tipo de información se le diera a conocer a la gente, porque entonces poco a poco se iba a poner a pensar, cosa que no querían. ¿Estamos? Estos dos personajes que se atrevieron a reunir toda la información surgida a través de la ilustración, la plasmaron en esta enciclopedia para que se le diera a conocer a la gente. Pero como mencioné hace rato, o como pregunté hace rato, ¿quiénes podían adquirir este tipo de libros? La nobleza. Entonces realmente el conocimiento no llegaba a todo, solamente llegaba a una parte de la sociedad estamental. Alumnitos, hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? No, 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 profe. ¿Ok? ¿Creen que realmente el ser humano ha cambiado? ¿Seguimos igual? ¿Este tipo de cosas se siguen viviendo? ¿Ya no? ¿Cuál es su opinión Sí, hasta aquí? de cierta manera sí hemos cambiado, pero hay personas que siguen manteniéndose de la misma manera, ¿Ok? ¿Y te has puesto a pensar por qué se siguen manteniendo de la misma manera? porque se niegan a escuchar a las personas. Podría ser, ¿verdad? O también porque están muy metidos en su zona de confort, o porque hasta este momento de su vida, pues así les ha ido bien. ¿No lo crees? Sí, de hecho, incluso así pasó como cuando pasó lo de la pandemia, pues Ajá. mucha gente estaba como que con su idea de que a ellos no les iba a pasar nada y pues era más que nada por sus ideologías que tienen. Pues sí, porque a final de cuentas, ahorita es más fácil manipular a la gente a través de los medios de comunicación. Ay, profe, yo vi en un TikTok que la vacuna traía un chip. Oye, ¿es cierto? ¿Es cierto eso de la vacuna con un chip? No, pues sí, profe, yo por eso nunca me voy a vacunar. Y sabemos que había personas así que se negaban, ¿no? A tener esa apertura mental para poder verse impactado en lo físico. A ver, Emiliano, ¿qué pasó? Sí, bueno, como usted dice, bueno, como tal, no, siento yo que no, a nuestros tiempos no hay una institución específica como lo fue pues la iglesia, ¿no? En el pasado, pero sí existen ciertas, bueno, las redes sociales, ciertos medios de noticias, etcétera, que pues sí, de cierta forma manipulan a la gente, pues ya sea haciéndoles creer cosas que no, y las invitan o las incitan a, pues seguir con esta ignorancia, ¿no? Y fíjate, Emiliano, que yo he platicado. A ver, Jimena, te escucho antes de dar mi opinión. Eh, también la iglesia sigue igual que antes, nada más que ahora tiene se puede decir un poco menos de poder, pero sigue demasiado presente. Y puede ser que mantenga a la gente demasiado ignorante. De hecho, también dicen que gracias a la iglesia nos hemos atrasado bastantes años científicamente. Y sí, y mira, aquí como siempre caemos en las dos posturas, ¿no?
en lo que es muy conservador y en lo que es muy radical, porque incluso cuando empezaron a surgir este tipo de ilustrados, así se les conocía a a esos intelectuales que fomentaban la ilustración, ilustrados, pues empezaron a atacar demasiado a la iglesia, cuando tal vez la iglesia no había desarrollado esos problemas, pero se los inventaron estos ilustrados. ¿Para qué? Pues para quitarle poco a poco credibilidad y poder a la iglesia. Y en la actualidad es lo mismo, alumnitos. Si ustedes, por ejemplo, que quieren crear una mentira, lo pueden hacer, e incluso a través de las redes sociales. Fíjense que pasó esto y todo, y le dan compartir, y le dan like y todo, y miren, repite 1000 veces una mentira y se vuelve realidad. O ese tipo de información, ese tipo de acto, ¿no lo han visto en redes sociales, alumnitos? Por eso es que nosotros tenemos que abrir nuestra mente y consultar varias fuentes para generar nuestra propia opinión, para no dejarnos manipular de primera mano con este tipo de información. ¿Estamos? Bien, la Ilustración fue un movimiento que favoreció la transformación social y política por la vía pacífica. ¿Recuerdan la pregunta que les hice? ¿La educación y la cultura pueden hacer cambios en una sociedad? A todos aquellos que contestaron que sí, pues bueno, vienen a corroborar esto, porque sí se puede cambiar una sociedad a través de la educación y la cultura, y varios de estos ilustrados lo lograron. Los filósofos ilustrados como Montesquieu, Rousseau, Voltaire creían que la cultura, el arte y la ciencia eran los instrumentos idóneos para educar y beneficiar a las masas no ilustradas. ¿A quién? Al resto del pueblo. Fíjense cómo estos personajes decían, vamos a llevarle la luz de la razón al resto del pueblo para que también estén educados y tengan cultura y sean menos manipulables y nos puedan ayudar a hacer el cambio. ¿Qué opinan de este pequeño párrafo, alumnitos? Porque incluso muchos de ustedes se ven a veces representados como el Homero Simpson, que está en la imagen. Ay, profe, tengo mucha tarea, tengo que hacer proyectos, me duele la cabeza, me estreso. Y hasta cierto punto los entiendo. Pero, ¿cuál es su opinión al respecto de esto último? Levanten la mano quien se ha llegado a sentir identificado con este Homero Simpson. A ver, ¿cuántos? 6 de 207. Eso, alumnitos, y sí los entiendo, porque sí llegas a cierto punto a estresar al tener mucho trabajo, ¿verdad? 20, 19, ahí van fluctuando eso. Muy bien, alumnitos, muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios hasta el momento? No, profe, nada, gracias. Todo No, entendido. profe. Ok, espero que estén haciendo sus anotaciones, alumnitos, que les vayan generando ciertas dudas, ciertas preguntas. ¿Cuál es el título del siguiente tema? El absolutismo europeo y la reorganización administrativa de los imperios. Ok, ¿cómo te llamas, alumnita? Natalie. Natalie, ¿cómo estás, Natalie? ¿Bien? ¿Bien? ¿Sí? Ok, Natalie, ¿qué es el absolutismo? Porque lo acabas de leer. ¿O qué entiendes por absolutismo? Pues por absolutismo creo que se refiere a un todo. Bien, tienes una idea, muy bien. ¿Un todo de qué, Natalie? O hasta ahí, nada más. Un todo como una organización que lidera todo, por así decir, un imperio. Ok, tú ya estás diciendo, sí, profe, yo me imagino que es una organización que controla todo, algo absoluto, ¿verdad? Sí. Muy bien, Almita, muy bien. ¿Por qué hago este tipo de preguntas, alumnitos? Porque si ustedes desde el título no van identificando qué es lo que va a abordar el tema, pues entonces, si desconocen alguna palabra, hay que meternos a investigar. Eh, ¿Ángel? ¿Qué pasó, Ángel? ¿Alguien más, alumnitos? ¿Qué es el absolutismo? A ver, Jimena. Me suena a tener el poder de todo o querer tener el poder de todo y sobre todo. Muy bien, a tener el poder de todo y sobre todo, ¿verdad? Ahora, ¿sería un poder ilimitado o casi ilimitado? Casi ilimitado. Entonces no es absoluto. Ay, profe, no me diga eso, me duele la cabeza. Sí, alumnita, mira, a final de cuentas, esto del absolutismo recayó en los seres humanos y en los seres humanos, el hombre
tiene un límite, ¿sí? La característica más importante del absolutismo fue la concentración de todos los poderes en la corona, como ustedes atinadamente lo están mencionando, todo el poder concentrado en una organización o en una persona, en este caso, un rey, un emperador. Lo determinó un creciente fortalecimiento del poder real. La monarquía absoluta se consolidó principalmente en Francia, Inglaterra, España, Portugal, Austria y otros reinos de Europa occidental. Alumnitos, esto de la monarquía absoluta fue la base para que poco a poco estuvieran surgiendo los estados nacionales en Europa. Pero, ¿cuáles son las características de una monarquía, de un poder absoluto? Son los que se están presentando. El primero es régimen familiar y hereditario por sucesión. El segundo, todos los poderes del Estado depositados en la corona. El tercero, justificación de la autoridad real en un derecho divino. Y aquí hago una pausa. Alumnitos, ¿saben lo que es el derecho divino? ¿Tienen idea de lo que fue el derecho divino? Ahorita rápido sacando el celular, lo voy a investigar en Google, profe, yo pongo derecho divino, es esto. ¿Qué es o qué fue el derecho divino? ¿A qué le suena eso del derecho divino? Se lo otorga a la iglesia, ¿Pero a quién? a un Al dios, rey. a un poder grande. ¿Quiénes ya vieron la película de Napoleón? ¿Nadie ha visto la película de Napoleón? Bueno, ¿alguien ha visto la imagen de cuando Napoleón está siendo coronado? Sí, Ok, alumnitos, el derecho divino era el derecho que te otorgaba la iglesia para gobernar en representación de Dios aquí en la tierra. Era una alianza política entre el país absolutista y la iglesia para seguir asegurando todo eso que ya tenían, ¿sí? ¿Por qué les mencionaba esto de Napoleón? Porque Napoleón en esa imagen y en esa escena de la película está cargada de mucho simbolismo. ¿Por qué? Porque Napoleón le quita de las manos la corona al Papa y él mismo se la pone. ¿Cuál creen que fue el mensaje de eso, alumnitos? estaba separando el gobierno de la iglesia. Exacto, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Yo voy a gobernar porque yo puedo y tú vete a hacer tu trabajo. Ese es el símbolo, eso es lo que nos quiere decir esa pintura y esa escena en el cine. Yo tengo el poder absoluto y nadie me va a mandar, nadie me va a controlar. ¿Estamos? Otra característica fue un sistema político que no exige a la autoridad real la rendición de cuentas. Prácticamente los reyes, los monarcas podían hacer lo que quisieran. ¿Y quién les iba a exigir? Nadie, alumnitos, y menos el pueblo en ese tiempo, pues porque no estaba ilustrado, no tenía el conocimiento como para saber si realmente lo que estaba haciendo el rey, pues estaba bien, ¿verdad? Otra característica fue presencia de una aristocracia cortesana costosa e improductiva. ¿Recuerdan la pirámide estamental que les enseñé la última ocasión? ¿Quiénes estaban hasta arriba, alumnitos? El emperador. Los Bien, el monarcas. rey. El rey era el que estaba hasta arriba Los porque pues, reyes. prácticamente él tenía todo el poder. Y por debajo del rey La familia del rey. empieza La con N. nobleza. Exacto, la nobleza. Y después de la nobleza, El Los clero. el clero, muy comerciantes. bien. Y hasta abajo sosteniendo esa pirámide estamental, Los Burgueses. esclavos. los burgueses, los esclavos, artesanos, agricultores, campesinos, el pueblo, el tercer estado, llano. Y adivinen, aquí nos está diciendo que la aristocracia, o sea, los nobles, eran quienes gastaban todo el dinero, pero ¿a quién le sacaban todo ese dinero? A la clase más baja. Al pueblo, Al pueblo. al pueblo, ¿verdad? Ok, muy bien, alumnitos. Muy bien. Siguiente característica, consolidación de la autoridad mediante tropas y mercenarios. Si tú no estás de acuerdo con lo que estoy haciendo como rey, pues te mando mis tropas. Habla con ellos. Qué mal, ¿verdad, alumnitos? Siguiente característica, mercantilismo y prácticas de unificación del mercado para proteger el comercio.
¿Para qué estoy haciendo estos viajes de exploración? Para encontrar territorios. ¿Para qué quiero ese territorio? Para ver si hay metales preciosos, si hay recursos. Oh, ¿y para qué quiero esos metales preciosos y esos recursos? Para transformarlos y vendérselos a otras personas. Fíjense cómo poco a poco también esto del capitalismo se va desarrollando en esta parte. Siguiente característica, grave falta de libertades y derechos civiles frente a los privilegios reales. En pocas palabras, el Estado llano, que era la parte principal de esta sociedad estamental, no tenía libertades, no tenían derechos. ¿Qué opinan al respecto, alumnitos? Pobre gente de esa época, ¿verdad? No tenían libertad, no tenían derechos. ¿Cómo se habrán sentido? ¿Qué piensan al respecto? ¿Está bien? Y les ¿Está daba mal? igual que no tenían la conciencia para saber que estaba mal. Ok, entonces los ilustrados hicieron bien en hacerles saber que poco a poco, a través del conocimiento, del raciocinio, podían hacer un cambio. Sí, Pues claro, fue sí. algo muy bueno. Ok, ok. ¿Alguien más? En la imagen que ustedes están observando, alumnitos, se puede ver a Luis XIV, también conocido como el Rey Sol, máximo exponente de esta monarquía absolutista en Francia. Ahora, otros ejemplos de déspotas ilustrados que poco a poco fueron mezclando las ideas de la ilustración con el absolutismo europeo fueron los siguientes. Federico II, el Grande, de Prusia, que gobernó de 1712 a 1786. El siguiente, Carlos III, de España, que tuvo un gobierno de 1716 a 1788, y Catalina II, la Grande de Rusia, de 1729 a 1796. Estos personajes que ustedes están observando fueron representantes de estas monarquías absolutistas en estos diferentes países. Pero ojo, fueron muy listos, alumnitos. ¿Por qué? Porque dijeron, no podemos seguir siendo como somos, tenemos que hacer un cambio. ¿Y cuál fue ese cambio? Adoptaron ciertas ideas de la ilustración, pero para que ellos siguieran gobernando. Vamos a hacer cambios para que todo siga igual. Y aquí te lo está mencionando. Dice, el absolutismo clásico se caracterizó por privilegiar la monarquía, vista como hereditaria y divina, lo que acabamos de observar, orientada hacia la política exterior del Estado, así como a satisfacer intereses personales y dinásticos. Pero diversos monarcas absolutistas adoptaron varias reformas de la Ilustración y originaron la tendencia política y forma de gobierno denominada despotismo ilustrado, que se distinguió por la difusión de las artes, la cultura y la ciencia, y por un poder centralizado. Está bien, yo voy a educar al pueblo, pero yo les voy a decir qué es lo que deben de saber. También les voy a llenar de cultura, pero también yo voy a estar restringiendo qué puede llevar como cultura o no el pueblo. Fíjense cómo poco a poco estos ejemplos de monarcas del despotismo ilustrado, alumnitos, fueron controlando toda la educación, fueron controlando toda la cultura. Ellos iban a decidir qué es lo que iba a aprender el pueblo. Y nuevamente, ahí están los personajes. Ahora, en un principio todo este cambio se fue dando de forma pacífica, pero poco a poco la resistencia de un lado y el empuje del otro, pues desató estos movimientos revolucionarios, como el que vamos a analizar, la independencia de las 13 colonias inglesas. Esto se dio aquí en América, pero una revolución muy importante también se dio en Europa. ¿Qué revolución se dio en Europa, alumnitos? En 1789. Francesa. La Revolución Francesa, y que incluso vino a impactar a este territorio. Y es por eso que el movimiento de independencia de las diferentes colonias españolas tienen como base la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa. ¿Pero qué creen, alumnitos? ¿Qué creen, alumnitos? Que esto será ¿Qué, revisado, profe? que esto será revisado para la siguiente sesión, porque queriendo o no, ya se terminó el tiempo. Así de rápido se pasa esto si ustedes Se pasó participan. muy rápido ¿Cómo esta así, sesión. profe? Pues sí, es que así pasa si ustedes Sucedió, participan. profe. Es que así pasa Estuvo si ustedes un poco más participan. entretenida. Sí,
Ya les estuve diciendo desde la clase pasada, alumnitos, que aquellos que piensan que pues la historia es echar chismecito o es memorizar personajes, fechas, situaciones, no, la historia es ponerse a pensar. Es por eso que no a todos les gusta, porque, ay, profe, ya no me haga preguntas, nada más enséñeme quién descubrió América y ya, dígame qué fue la ilustración y yo lo anoto y lo repito y ya. No, alumnitos, de esto no se trata, es ponerse a pensar. ¿Estamos? Y miren, Sí, se muchas pasó gracias, rápido. maestro. Bueno, yo sentí que pasó rápido el tiempo. No sé ustedes. Yo espero que se la hayan pasado bien, que hayan aprendido algo diferente y recuerden pues que el conocimiento no estorba. Gracias, maestro.